todos, ¿cómo están? ¿Cuántos gozaron en esta noche glorificar el nombre del Señor y adorar el nombre del Señor? Amén. ¿Cuántos saben que no hay nada mejor que nuestro Dios? Amén. Ponga la mano en la Biblia, por favor, y diga: esta la palabra de Dios me instruirá hoy. Hoy será mi espíritu lleno de la palabra de Dios. Diga: mi familia es para Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Amén. Bueno, la prédica de hoy se titula de la siguiente manera. Permítame un segundo. Yo cuadro aquí, hay algo. Listo, ya la tengo acá. Gracias por su tiempo, por su paciencia. Gloria a Dios. Ahí, listo, ya descargó. Ok. Tú y tu familia. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Tú y tu familia. Dile a la persona que tienes a tu lado: tú y tu familia. ¿Y qué piensan por la familia ustedes? Amén. ¿Qué piensan ustedes por la familia? Ahora, tú eres salvo. Amén. Tú eres salvo. Pero la pregunta es: ¿tu familia es salva? ¿Tu familia ha aceptado a Jesús? ¿Cuál es la razón por la que Dios te tiene en este lugar? Creciendo, madurando, aprendiendo a conocer su palabra, aprendiendo a conocer su voz, creciendo no solo en el área espiritual, en el área financiera, en el área personal, ministerial, empresarial. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántas personas tienen un familiar aquí que necesita ser salvo? Levanten la mano, por favor. Wow, todos. Bueno, me faltó a mí. Yo también necesito muchos familiares que necesitan conocer a Jesús. Entre esos familiares está nuestro primer entorno, ¿no? Nuestra casa, donde vivimos. Si es soltero, pues su papá, su mamá, sus hermanos. Si es casado, pues su esposa, sus hijos, su papá, su mamá también, sus nietos, sus cuñados, sus tíos, primos, abuelos. Vamos a ir a Hechos capítulo 16, versículo 31. Dice así: creed en el Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia. Por eso saqué el nombre. Tú y tu familia. ¿Esa promesa para quién es? Para ti, pero también para quién más. Para tu familia. Tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Entonces, es una promesa del Señor escrita en la palabra de Dios, que no solo tú conocerás a Cristo, sino tu familia también. Pero ¿qué es lo que yo debo hacer para que mi familia conozca de Cristo? Para que mi familia llegue a los pies de Cristo. Ahora quiero enseñarte algo. Debes creer, debes actuar y debes confesar. A ver, ¿cómo esos tres pasos? Debes creer, debes actuar y debes confesar. Primero, creer. Muchos, por eso Jesús dijo que no hay profeta ni siquiera en su propia tierra, porque el que menos cree en su familia es usted mismo. Y si usted continúa así, jamás esa persona va a llegar a Cristo. O sea, el primero que debes comenzar a creer en tu familia eres tú, de que ellos sí pueden cambiar, aunque hayas visto todos los defectos, aunque hayas visto todos los errores en tu papá, en tu mamá, en tus hermanos, en tus hermanas. Debes creer. Amén. ¿Cuántos creen que nuestras familias es la mejor familia del mundo? Muchos dicen: no, ay, pastor, Dios me hubiera mandado para otra. ¿Por qué me tuvo que mandar para esa? Bueno, porque Dios te puso ahí para que tú fueras salvo, tú y tu familia fueran salvos. Amén. Muy bien. Molde a la persona que tiene a su lado y dile: eres luz en tu casa. Entonces, primero tienes que creer, después actuar. Ya vamos a mirar algunas cosas, cómo podemos actuar.
y también confesar. Ahora, ¿a qué edad recibiste tú a Jesús de Nazaret? Quizás cuando eras niño, cuando eras joven, cuando eras adulto, o inclusive cuando estabas de tercera edad, recibiste a Cristo Jesús. No hay edad para recibir a Cristo Jesús. A Cristo Jesús se le recibe a cualquier edad, y a la edad que se le reciba, a esa edad la persona cambia. Amén. A esa edad la persona recibe salvación. Mientras que haya vida, hay salvación. Si la persona se muere y está sin Cristo, ya no hay nada que hacer. Pero si está con vida, sin importar la edad. Entonces, Proverbios capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Tengo algo que contarles acerca de mi familia. Mi papá, no familia como papá, hijos, esposas, sino mi familia como mi papá, mi mamá y mis hermanos. Dios permitió que yo naciera en una familia cristiana. Satanás quiso tergiversar todo, porque nací en una familia cristiana pero legalista, donde todo era obligado. Sin embargo, mi papá me instruyó en la palabra de Dios. ¿Y cuántos saben que la palabra de Dios no vuelve vacía? Amén. Entonces, aunque ese legalismo me hizo apartarme del evangelio de Dios, la palabra nunca se fue de mi vida, de mi corazón. Y entonces, en alguna oportunidad, estando yo en el mundo, porque ahora todos estamos en el mundo, obviamente, pero cuando recibimos a Cristo somos salvos y nos volvemos embajadores. Cuando digo estaba apartado de Dios, muy mal, tomaba y hacía muchas cosas feas. En una oportunidad le iba yo a pegar a alguien, porque estábamos peleando entre amigos. O sea, habíamos un grupo de amigos, había otro grupo, y yo iba a pegarle a otro muchacho. Le iba a pegar. Y ese muchacho, yo estaba en el mundo, recuerda, apartado de Dios, totalmente. Pero mis papás me habían enseñado a mí el camino de la verdad, la palabra de Dios. Y estoy dispuesto a pegarle cuando ese muchacho dice: sangre de Cristo, guárdame. Y yo, apartado de Dios, le iba a meter el puño. Cuando yo escucho decir eso, y me acuerdo de mi mamá cuando me enseña eso a mí. Y yo paré de una. Eso yo creo que el muchacho dijo: funcionó. Sí funcionó, porque yo también tenía la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bueno, el muchacho se libró de una paliza que le íbamos a dar entre varios. Yo le dije: no se metan. ¿Pero por qué? No. Él dijo sangre de Cristo, y eso para mí es sagrado. Ya más adelante volví a los caminos de Dios, gracias a que Dios me trajo a través de la pastora Zoraidí, porque llegó una muchacha muy bonita a la iglesia, y ahí me dieron ganas de volver a la iglesia. Qué raro, ¿no? Eso es. Y cuando iba a ella, entonces yo iba, pero ella estaba más mal que... Pero iba a ella, y a mí me gustaba ir, porque iba a ella. Pero mis padres, mi mamá, que está allá sentada: pastora Marina, siéntese aquí adelante, usted no se siente allá atrás, véngase para aquí, para adelante. ¿Cuánto le dan un aplauso a la pastora Marina? Gloria a Dios. Y de ella estoy hablando. Esa mujer se ganó a Cristo Jesús, a toda su familia. Fue la primera que recibió a Cristo Jesús. Ella rezaba a Santa María y a no sé dónde más, y se reía a los cristianos. Y después recibió a Cristo Jesús, y después convenció a mi abuelita, también recibió. Los hermanos, que son como ¿cuántos? Un reguero de hermanos, como 8, 7, 10 hermanos. No, Dios mío, antiguamente las familias eran muy grandes, y todos recibieron a Cristo. Por eso esta promesa es para ti y para tu familia. Después fue con mi papá. Mi papá duró 3 años en convertirse. 3 años fueron fuertes para que se convirtiera. Me cuenta mi papá que el día que se convirtió salió y se pegó una borrachera bien tremenda. Decía, eso fue tremendo, porque él decía: una hermanita fue ella comenzó a ir a una iglesia, me contaban ellos, y comenzó a ir a una iglesia, y
Y él dijo, yo me tengo que ir de este barrio. Y mi esposa ahora se la pasa con esos locos y yo no sé qué va a pasar. Y yo tengo que irme de este barrio. Y la sacó del barrio donde estaba y se la llevó lejos para otro barrio. Y de repente cuando se levantó una mañana en el nueva casa que sacó en arriendo, en la misma casa había una iglesia. Y mamá dijo, qué bendición, me trajo más cerca. Y se metió a esa iglesia. Y se salió atribulado mi papá, se metió en una cantina, se puso a tomar y se encontró con otro señor que estaba tomando y dijo, estoy bravo, venga, tómese una cerveza conmigo. El otro dijo, bueno, venga, me la tomo. Y se tomaron la cerveza los dos. No, tengo problemas. Yo saqué a mi esposa de un barrio porque estaba allá loca, metida todos los días en esa iglesia. Y la llevé para aquí, para lejos, lejos de esa iglesia. Y donde yo me fui a vivir no sabía que había una iglesia donde yo vivía. Y el otro tomando con él dijo, pues eso es bueno. Ah, no, pues usted también. Dijo, sí, pues yo tomo con usted y todo, pero a mi esposa le sucedió lo mismo y eso es chévere. Dijo, no, ahora sí, la rematé. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así como el mal se extiende, la verdad se extiende, el bien se extiende. Pero somos nosotros los que tenemos que, 3 pasitos, ¿cuáles son? Creer, actuar y ¿qué? Muy bien. Gloria a Dios. Entonces, Hechos capítulo 2. Ahora, con esto quería decirles que siempre la palabra de Dios se da, aunque no la escuchen. Aparentemente no la están escuchando, pero siempre se cumple. ¿Cuántos creen que cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará? Hechos capítulo 2, versículo 37 a 39 dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Entonces le dijo el versículo 38, arrepiéntanse y bautícense en cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quieran llamar. O sea, ese texto es más amplio todavía, porque dice, no solamente es para su papá, su mamá y sus hermanos, dice, sino esto es para hasta los extranjeros. O sea, a un conocido por allá, compadre, hola compadre, y usted le habla de Cristo y recibe a Cristo. Y esa persona puede ser salva por medio de su testimonio. Ahora es nuestro testimonio quien salva a las personas, no es nuestro conocimiento ni nuestra teología, porque muchos piensan que porque saben Biblia, cogen a bibliazos a las personas. ¿Y cómo es coger a bibliazos? No literalmente cogerlo con la Biblia y darle en la cabeza, pero sí decirle, si no se arrepiente, se va para el infierno, porque la Biblia, la otra persona queda asustada. Pero más bien con su testimonio pueda usted seguir a Cristo Jesús. Uno de los expositores de la palabra más espectaculares del siglo XIX, del siglo XX, a comienzos del siglo XX, oraba por muertos y se levantaban, sanaba multitudes de personas, pero su esposa se lo ganó para Cristo. ¿Y cómo se lo ganó? Muy fácil. Ella no peleaba con su esposo, ella no lo cogía a bibliazos, ella hacía ejemplo para su esposo. Una vez el esposo le dijo, bueno, si tú te vas de nuevo a ese grupo de oración o a ese culto y llegas hasta ahora, te he hecho pasador y no entras. Le dijo, bueno, está bien, yo no voy a dejar de ir, pero como tú quieras. Entonces él efectivamente llegó de su reunión de la iglesia y encontró con pasador. Y había frío, estaban en temporada de frío hacia Europa. Y en la mañana, cuando el hombre abrió la puerta, ella se levantó titiriteando de frío. Le dijo, mi amor, ¿qué quieres de desayuno? Amén, gloria a Dios. Amén, gracias por su entusiasmo, amén. Mujeres de Dios, si su esposo no está bien, gáneselo para Cristo, amén. Y llegó borracho, hágale un caldo de costilla, amén. Uy, pastor, ¿usted qué me está aconsejando? ¿Cuándo se lo va a ganar? Nunca. Claro. Su esposo le dice, ¿qué va a hacer con ese sartén? Y usted le da en el nombre de Jesús.
que aprenda. No, eso no somos luz en medio de las tinieblas. O viceversa. Si como esposo nuestra esposa no es cristiana, no la cantaleteemos, no le demos bibliazos en la cabeza. Demostremos el amor de Cristo con nuestras acciones. Y ellos entenderán que hay un Cristo dentro de nosotros, que verdaderamente nos ama. Pero esta promesa es para todos. Lo bueno de esto es que no estás solo. Diga conmigo, no estoy solo en esto. Una vez aceptaste a Cristo Jesús, el Espíritu Santo está dentro de ti. Él te dará valor, Él te dará coraje, Él te dará sabiduría, y Dios convencerá a toda tu familia de pecado, y podrán acercarte a Cristo Jesús. Entonces la gracia de Dios puede alcanzar toda la familia. Pero anote esto y que no se le vaya a olvidar: a través de su autoridad. Entonces hablemos de qué es autoridad. ¿Cómo puedo tener yo autoridad en el Evangelio? Oye, chino, cuadriduple, cuanduple, quinduple, no diga groserías. ¿Usted cómo le va a decir a su hijo que no diga groserías si usted es un grosero? Vaya, dígale que no estoy. ¿Por qué me dice mentiras? Pero usted sí puede decir mentiras, pero su familia no. Usted sí puede pecar, pero su familia no. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es ser autoridad. ¿Por qué Jesús es autoridad del pecado? Porque nunca pecó. Y si nunca pecó, nadie puede juzgarlo ni señalarlo de nada. Por eso Él es autoridad. Satanás no puede decirles que usted hizo nada. Cristo, dice la palabra de Dios, que jamás pecó. Ahora nosotros estamos en Cristo, y si Cristo está en nosotros, Él nos justificó, nos santificó, nos redimió, nos eximió. Y ahora tú y yo en Cristo somos más que vencedores, y Satanás no puede hacernos nada. Nadie nos puede señalar. Pero sí es cierto que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, creciendo cada día más en ejemplo, creciendo cada día más en testimonio, creciendo cada día más con las personas en lo que Dios quiere que crezcamos. Amén. Y cuando nos hagan el mal, nosotros hacemos el bien. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos tienen, a ver, en esta semana alguien que les haya hecho mal? O en este mes, levanten la mano por favor. Me hizo mal, habló mal de mí, me dijo algo, me tiene ardido. Le animo a que lo inviten a una hamburguesa. Pero no la de 2000 de allí de la esquina, no. La hamburguesa y de paso veneno en la hamburguesa para que se lo coma. No. Invítelo a las hamburguesas de Fernando, el de allí de la esquina. ¡Uy, qué hamburguesas tan ricas! Deliciosas. O invítelo al Corral o a algún lugar bien bonito. Y ámelo. Y sea un buen cristiano. Después esa persona Dios la utilizará para bendecir tu vida. Porque el que cambia a las personas es Dios. Entonces, respondámonos esta pregunta. Primero hagámonos la pregunta y después nos la respondemos. Primero, ¿cuál es la voluntad de Dios para su familia? Y usted dirá, esa oveja negra, ese hermano que tengo, ese mínimo merece el infierno con todo lo que ha hecho. ¿Usted cree que de verdad esa es la voluntad de Dios para su familia? Para sus primos, para su tía la metiches que se mete en todo y usted la odia por eso. Ahora, decían que por qué Adán era tan feliz, que porque no tenía suegra. Pero la suegra se convierte en parte ¿de qué? De la familia. Hablando de esas, tengo unas ganas de visitar a la mía. Y lo digo en serio, porque es una bendición para mí. Su suegra es parte de su familia ya. Sus suegros, inclusive la misma familia de su esposo o esposa. Porque a veces pasamos al esposo a la esposa porque nuestra esposa es nuestro. Pero la familia, nanay. Cuñados, cuñadas, suegros, suegras, nada. Estamos cerrados. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios para ellos? Y más si no conocen a Cristo y tú sí. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas para ellos? Que alumbres. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tu familia, todos tus compañeros, toda tu familia, tanto cercanos como lejanos, podrán recibir de Cristo, podrán recibir la vida eterna, la salvación, lo que Cristo prometió. Y otra pregunta, un poquito más personal: ¿qué es lo que yo debo hacer para que ellos lleguen a los pies de Cristo? Eso es importante, ¿no? ¿Qué debo hacer para que lleguen
a los pies de Cristo. Y es fuerte porque a veces los que más se aprovechan de nosotros son nuestra familia. Pero nosotros tenemos a Dios. ¿Cuántos saben que tenemos a Dios? Y siempre Dios te proveerá. Porque lo que el diablo a ti te quita, Dios te lo devolverá 3 veces, 4 veces. Es más, la Biblia dice 100 veces más. Entonces, paga el precio por tu familia. Me acuerdo mi mamá que me contaba las historias. Para ganarse a los hermanos, y se le metieron, y porque no querían que se casara con mi papá, le robaron los vestidos de novia, vestido de novio, anillos de compromiso, dinero, y los propios hermanos. Es más, rompieron vidrios, ¿cierto, mamá? Sí. No, con unos hermanos así, ¿para qué? ¿Sí o no? ¿Para qué enemigos? ¿Sí o no? Pero hoy en día sirven a Dios, amén. Y algo que puedo yo honrar a mi mamá y teniéndola aquí presente es el amor que ella tiene por las personas. Pero ya yo digo que es exagerado, pero bueno, no sé. Es un amor desbordante. Pienso que no es natural, es de Dios. Y ama a las personas. Y es que las personas no necesitan que tú le digas cuántos errores tienes. Las personas necesitan que tú le digas cuánto Dios les ama. Porque así como cuando tú llegaste a los pies de Cristo y era difícil para que recibieras y fue todo un proceso y Dios te tuvo paciencia, tú ten paciencia. Tranquilos, no se preocupen, no se preocupen. Tú ten paciencia. Ten paciencia con tu familia. Porque así como Dios te ama a ti, también ama a los tuyos. Y así como Dios te salvó a ti, también Dios quiere salvar a los tuyos. Y así como tú nunca irás al infierno, Dios no quiere que tu familia vaya al infierno. ¿O cuánto les gustaría ir al cielo, pero que ese se vaya para el infierno? Pues tú también te vas con él, por tener ese corazón. Pero aquel que tiene un corazón para Dios desearía que todos fueran al cielo con él. Amén. Juan capítulo 4 versículo 46 al 53, y dice: y volvió otra vez Jesús a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado a Judea de Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que mi hijo muera. Versículo 50. Vuelve a la casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él y toda su familia. Diga conmigo: él y toda su familia. Mire, quiero hablar algo puntual con esta historia, pero puntual. No pierdas una oportunidad para orar por un enfermo. Mire, el papá insistió a Jesús para que sanara a su hijo. Jesús le sanó a su hijo y él y toda su familia fueron salvos. Amén. Por un milagro, toda una familia puede llegar a los pies de Cristo. ¿Me está entendiendo o no? Entonces, si un familiar se enfermó y usted como cristiano dice: eso le pasa por calabaza, eso se veía venir, es que ese pecador, ¿qué más? Seguro ya está pagando lo que hizo. Es el resultado de su pecado. Y sacan la Biblia, dice: la paga del pecado es muerte. Ahí está la muerte. En vez de pensar tanto en la muerte, ¿por qué no piensa que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia? Cristo no vino por santos, Cristo vino por pecadores. Cristo no vino por sanos, Cristo vino por enfermos.
Mire, el COVID, casi nadie habla bien del COVID, pero quiero hablarles algo bueno del COVID. La familia se está acercando a Jesús. Personas que nunca querían conocer a Jesús lo quieren conocer. ¿Cuántos saben que esto es una oportunidad de oro? Tíos, primas, primos, venga, usted que es cristiano, estoy atribulado, tengo miedo, me enfermé de COVID. Ay, gloria a Dios. Eso le pasa, si ve, yo le he dicho que se convirtiera, pero no. Aproveche y ore. ¿Qué hizo este hombre, este padre de familia? ¿Qué hizo? Jesús, por favor, baja conmigo, sana a mi hijo. Y Jesús le dijo: ve que tu hijo está sano. Bueno, primero le ha dicho que no, ¿cierto? Y después él siguió insistiendo. Y después le dijo: bueno, vaya que su hijo está sano. Y él fue, y a la hora que Jesús dijo, a esa hora ese niño se le había quitado la fiebre. Y entonces dice que creyeron él y toda su familia. Entonces, este COVID es una bendición para evangelizar. No hay mejor lugar para evangelizar que el COVID, ¿sí o no? Ay, todos están como callados, como... Claro, las pruebas son la mejor oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste, ¿o no? ¿Por qué dan COVID? ¿Por qué la gente está en la UCI? Porque Dios quiere mostrar su gloria a través de lo que está pasando. Pero nosotros no tomamos esa promesa para nosotros, sino nos escondemos. Y la familia llega atribulada, triste, casi que llorando: mire la situación, mire, estoy enfermo. Y usted dice: ay, sí, es verdad. Entonces, ¿cuál es el Cristo que usted cree? Nos llamaron el viernes pasado a despedirnos de mi hermana Nayibe Sastre. Todos los que estaban al lado del cuarto de ella murieron. Todos, absolutamente todos. Solo queda, es más, ayer estuve en la clínica. De todas las 12 UCIs que hay, la única que queda es mi hermana. El resto todos murieron. Y nos dijeron: su hermana para el viernes se va, véngase, se despiden porque ya no hay más solución. Y llegamos nosotros allá, con guitarra en mano, con Biblia en mano, y a cantar y a adorar a Dios. Y el que llegaba a llorar, para afuera: no, venga aquí a llorar. Vamos a adorar a Dios. Bueno, está bien, yo no lloro. Vamos a adorar a Dios. Y como 4 o 5 médicos ahí listos para atender la emergencia y tratar de salvarle la vida. Y nosotros ahí rodeándola, cantando, orando, dando gracias a Dios. Pero era prohibido llorar. Era prohibido dejar que el temor entrara. Y comenzamos a orar. Y ya los médicos decían que ese día no pasaba. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Han pasado 7 días y está vivita. Ahora, Dios la sostiene. Va subiendo de a poquitos, de a poquitos. Pero era para que el diablo se la hubiera llevado hace un montón. Pero hay algo que como cristianos no nos deja movernos, nos paraliza, y se llama el miedo. El miedo a la muerte. ¿Por qué tenemos que tener miedo a la muerte si la muerte es parte de la vida? Todos tenemos que morir algún día. El diablo quiere engañarnos, mentirnos. Por eso es tiempo de evangelizar. Dile a la persona que tienes a tu lado: es tiempo de evangelizar. Es tiempo, dígale: no hay mejor tiempo que este para que te ganes a tu familia. Pero tu familia debe ver seguridad en ti. Tu familia debe ver el poder de Dios en ti. Pablo dijo: no vengo con ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Por lo menos esta iglesia en pandemia no cerró. Y nosotros éramos conscientes del riesgo que pasábamos. Yo ¿cómo se llama eso? Me afecté, me contagié. También estuve en la UCI a punto de morir. Y le dije: Señor, pues si me voy, pues para allá voy, tranquilo. Pero yo sé que no es tu voluntad. Y aquí estamos de pie. El 70% de las iglesias entregaron sus locales. Y nosotros estamos dentro del 30% que no. Al contrario, estamos creciendo. Pero la respuesta está en que para evangelizar no se necesita tener temor. Para evangelizar se necesita el poder de Dios.
Se necesita creerle a la promesa de Dios y se necesita saber que hay un Cristo que nos salvó, que nos redimió, que nos ama, que nos quiere y que está con nosotros. Y la mejor promesa de todos, que estará con nosotros hasta que todo esto acabe. Él nunca te abandonará. Hechos 10, 1 al 8 dice que vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Y él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a Simón, apodado Pedro, que se hospedaba con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 siervos y a un soldado devoto, a los que le servían regularmente, les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. ¿Y qué pasó? Entonces el ángel le dijo después a Pedro, el mismo ángel se le apareció a Pedro, le dijo: Pedro, se le apareció con una sábana y un montón de comida que era prohibido comer. ¿Era qué? Prohibido comer. Y entonces: Pedro, levántate y come. Ay, Señor, eso es inmundo. El cerdo no lo como. Eso es inmundo. Uy, santo. Y otra vez. ¿Cuántas veces, pastora Marina? 3 veces. Pedro llorando. Oh, Señor. Y se le apareció ¿qué? El telón con marrano, jeta de bofe, jeta de marrano, chunchullo. Y Pedro mira todo eso y: uy, santo, no, yo no como eso. Y la tercera vez vuelve y se le aparece en una sábana blanca. Lechona, tamal trifásico. ¿No lo conocen? Tiene carne de cerdo, de res y de pollo. Por eso le dicen trifásico. Toda. Y uy, Señor, qué porquería, Dios. Y Jesús le dijo, el ángel le dijo: no llames inmundo a lo que yo he purificado. Y a veces nos negamos de compartir con nuestra familia porque todo es inmundo. Uy, usted no me mire, pecador. Y Dios dice: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y le dijo después de eso: van a venir unos gentiles que ustedes los llaman, los miran por encima del hombro. Hágame un favor y me lo atiende. Otra: ay, no, Señor, ¿cómo le ocurre? Si yo soy judío, ¿yo cómo voy a recibirlo? ¿Acaso usted? Dijo: ay, papito. Tremendo, ¿sí o no? Dios puede abrir los corazones de la familia. Tremendo, ¿sí o no? Y Pedro los tuvo que atender. Y dice que bueno, a lo último dijo: bueno, Dios, pues si tú los quieres salvar. Ahora no solamente los quería salvar, los quería llenar del Espíritu Santo de Dios. Dice que cuando Pedro puso manos sobre ellos, fueron toda la familia, diga conmigo, toda la familia llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando Dios te envía una familia: ¡ay, si esos son los ladrones del barrio! ¡No! Si esos son doña Florinda la chismosa, ¡no! Pues a la que menos usted crea, Dios lo va a mandar a que le predique. Y no llame inmundo a lo que Dios purificó. Gloria a Dios. Inclusive Jesús mismo se le apareció a un tal Saulo de Tarso, que mataba cristianos. Pero Jesús lo quiso salvar. Saulo, Saulo, ¿a quién tú persigues? A la iglesia. Ahora, ¿cuántos saben que los que se meten con la iglesia se meten con Jesús? ¿Sí o no? Porque Jesús mismo, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Saulo? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me persigues? ¿Qué le dijo? Él no le dijo: ¿por qué persigues a la iglesia? No, ¿por qué me persigues? O sea, cada vez que nos persiguen a nosotros, persiguen a Cristo. No se preocupe. Dígale a la persona que tiene a su lado: quien se meta con usted, se mete con Jesús. Entonces,
Hechos capítulo 16, 25 al 34 dice: a eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y otros presos escuchaban cómo cantaban. Y entonces comenzaron a temblar todas las cárceles, los cerrojos, los barrotes, sus cadenas se cayeron. Y ellos salieron y se fueron. Y el guardia principal cogió una espada y se iba a asesinar. Y Pablo dijo: no, tranquilo, tranquilo, nosotros estamos acá. Y entonces él preguntó: si ustedes se van, a mí me matan, prefiero matarme. Dijo: no, tranquilo. Entonces él respondió, preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuántos reciben esa promesa en esta noche? Cree en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no vino a tu vida para hacerte quedar en ridículo como un loco. El Señor Jesucristo vino a tu vida para darte victoria, para darte luz, para darte esperanza, para darte sabiduría y para que toda tu familia siga a Cristo por tu ejemplo y que tú seas un ejemplo y un estandarte de tu familia. Te la vas a ganar para Cristo y los vas a traer a los pies de Cristo. Amén. Me gozo ver cómo todos mis tíos eran mundanos, de verdad mundanos, y hoy siguen a Jesús de Nazaret. Si es así, madre, o no es así. Y me gozo ver cómo la familia de mi papá también pudo conocer a Cristo Jesús. Mi abuela mató a mi abuelo. Le enterró un machete como en esta parte de acá. Se lo clavó hasta el fondo, pero como no murió, lo ahorcó. Mi abuela era chévere, era una bendición. La metieron a la cárcel por 12 años o 18. Mi abuela paterna. No, sí, yo no estoy hablando de su mamá, mami, tranquila. No, usted sabe que no es su mamá, lo sabe de sobra. Mi abuelita materna era un amor, yo la abrazaba. Pero mi abuela paterna sí era una bendición. Y mis tíos sufrieron mucho, mi papá, mi mamá. No, mi mamá no tanto, mi papá, mis tíos. A mis tías las violaban los tíos, perdieron la finca, perdieron todo porque el amante se quedó con todo, ella fue para la cárcel y los hijos para volar para todos lados. O sea, tremendo, ¿no? Imagínense, todos los hijos la querían matar, la esperaban en las enramadas para asesinarla cuando salió de la cárcel. Ella huía. Pero mi papá recibió de Cristo, primero mi mamá, después mi mamá llevó a mi papá. Cuando mi papá ya se afirmó bien, Dios le dijo: ahora sigue tu mamá. Y mi papá decía: no, Señor, yo te sirvo, pero mi mamá no creo. Además esa vieja, Dios mío, y Jesús le dijo: ningún vieja, es tu mamá. Y si no la perdonas, yo no te perdono a ti. Oh, fuerte. Y él fue a buscarla. Y por radio ella se le escondía y todo. Finalmente la encontró. Cuando la encontró, su corazón estaba dolido, dañado. Ella decía de 10 palabras, 9 groserías. Hola, no. A mí decía cabezón. Hola, cabezón, no. Yo me decía de todo. Yo: hola, abuelita, ¿cómo está? Yo por dentro decía: ay, ¿qué hago acá? Ay. A todos nos tenía un apodo, a todos nos trataba mal, a todos. Tenía un perrito que le llamaba Satanás y decía: con Satanás no se me meten. Quien se meta con Satanás se mete conmigo. Era terrible la viejita. Pero fuimos llevándole mercado y comenzó a gustarle que le lleváramos mercado. Y fuimos a bendecirla y le llevábamos ofrenditas de amor, de esas que llamamos ofrendas pentecostales. ¿Cuántos le han dado ofrendas pentecostales? Amén. Una ofrenda pentecostal es que usted se pone un billete en la mano porque Dios se lo dice y se lo pone a otra persona que Dios le dice y: hola, hermano. Y el hermano siente el billete y sonríe: tranquilo, hermano, no se preocupe, Dios le envía eso.
¿A cuántos les ha pasado? A poquitos. Qué falta de amor en esta iglesia, Dios mío. La Biblia dice que el que no siembra, pues no cosecha. Y eso es aparte del diezmo y ofrendas, ¿no? Eso son siembras que uno hace. Y comenzamos a llevarle ofrendas de amor a mi abuela. Y le comenzó a gustar. Y comenzamos a ganarnos año tras año. Y la fuimos llevando con amor. Y ella nos decía, ya, nosotros íbamos con los oídos preparados. Cerrábamos los oídos para todas las bobadas que iba a decir. Y cuando terminaba de decir sus bobadas, le decíamos, te amo. Y ella quedaba sin argumentos. Y una vez ya no dejó de decir groserías. Y ya comenzó a portarse bien. Y comenzó a hablar normal. Y de repente una vez yo fui solo inclusive y me hizo envueltos. Y yo, ¿de verdad, abuelita? Y yo pensé dentro de mí, era un pensamiento del diablo, ¿no? ¿Qué tendrán esos envueltos? Pero era un pensamiento del diablo porque estaban muy ricos. Me los comí. La pasé delicioso. Ya murió con Cristo. Pero se bautizó, comenzó a asistir a la iglesia, fue salva. Y con el tiempo llegaron uno por uno de los otros hijos a ella a pedirle perdón y a reconquistarse con ella y a seguir a Cristo Jesús. ¿Eso quién lo hace, mis amados hermanos? Solo Jesús. ¿Humanamente se puede hacer? No. ¿Pero Cristo lo puede hacer? Claro que sí. Le dijo Jesús a los discípulos, o sea que salvarse eso es imposible. Pero Jesús le dijo, habrá algo imposible para Dios. Cuando la historia del rico, ¿se acuerdan? Esa historia que Pedro le dijo, ¿y nosotros qué? El Pedro le dijo, pues ¿y yo qué? O sea, yo aquí siguiéndole, ¿yo qué tengo con conseguirlo a usted? Pedro atrevido, ¿no? Dice, Jesús le dijo, pues 100 veces más, casas, carros, esposo, esposa. Pero también le dijo, habrá algo imposible para Dios. Jesús le dijo a Marta, pero Marta le dijo a Jesús, pero hace 4 días ese tipo está ahí muerto. Y Jesús le respondió a Marta y le dijo, Marta, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Y esa palabra quiero dársela en esta noche. No hay nada imposible para Dios. Si Dios te dio la promesa, Dios te cumplirá. Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias, Señor, por nuestra familia. Y gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Bendecimos, Señor, este tiempo. Y bendecimos, Señor, todo lo que has dado para nosotros. Levante su mano y dígale, mi familia está en tus manos, Señor. Ayúdame a alumbrar, Señor. Gracias, Señor, Padre Celestial. Te amo, Dios. Digo, hola, ore conmigo. Diga, Señor, mi familia está en tus manos. Mi familia está en tus manos, Señor. Mi familia está en tus manos, Señor. No importa si es viejito, no importa si es joven, no importa si es niño, no importa si es adolescente. Padre, tu palabra dice que mi familia también será salva. Y reclamo mi familia para ti, Señor. Pero yo hoy, Señor, decido creer, decido actuar, decido confesar que ellos son los mejores, que ellos son mis mejores familias, sin importar lo que ellos me hayan hecho, sin importar su postura, sin importar lo mal que se porten. Yo declararé lo mejor de ellos. Yo actuaré a favor de ellos. Amén. Y yo confesaré, declararé que ellos llegarán a tus pies en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nos arrepentimos, Señor, si nosotros hemos guardado en nuestro corazón rencor en contra de nuestra familia, si hemos sido religiosos, si hemos sido fanáticos y hemos puesto la religión por encima del amor hacia las personas, hemos impuesto a ellos cosas que ni siquiera nosotros mismos podemos cumplir, pero no le hemos mostrado la gracia que Cristo da. Padre Celestial, oramos por todos los familiares que se encuentran sin Cristo, los familiares de las personas que vinieron acá. Yo te pido que las mamás sean salvas, que los papás sean salvos, que los hijos reciban a Cristo, que las abuelas, los abuelos, no hay edad para recibir a Cristo.
¿Cuántos tienen abuelos acá? Levanten sus manos y díganle: mi abuelo, mi abuela recibirá de Cristo en el nombre de Jesús. Porque los viejitos también necesitan de Cristo. ¿Cuántos tienen familiares adolescentes? Pero no, ese adolescente no, ese está más con el mundo, ese no quiere aceptar a Cristo. Habrá algo imposible para Dios. Ese adolescente llegará a los pies de Cristo. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Ese adolescente llegará. Amén, amén. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Vamos, levante su mano y dígale: